Muy bonitas las mascarillas del IRTP, toda la etiqueta no tiene por qué estar reñida, por supuesto la etiqueta de la pandemia, con el buen gusto. Gracias Carla Jarada por el pase. Bueno, comenzamos este cara a cara que va a estar muy interesante, espero, y muy informativo. Se van aclarando los detalles del execrable crimen ocurrido el fin de semana en el Braem, que dejó 16 fallecidos, incluso en un sitio web como Ojo Público se ha podido acceder a testimonios de sobrevivientes. Por supuesto, para resumirlo, sabemos que allí operan los Quispe Palomino. Queda uno de ellos en realidad, que son quienes originalmente optaron por lo que se llamó la facción Proseguir de Sendero Luminoso. El sendero oficial, ¿no?, si se quiere, el de Abimael Guzmán, que luego pues ha tenido los vínculos conocidos con el Movadef, optó por abandonar la lucha armada. Ese es un poco, en resumen, la situación, pero por supuesto sabemos que los Quispe Palomino ahora mismo, en realidad pues tiene por supuesto y defiende los intereses del narcotráfico en una zona donde los índices sociales son todavía sumamente preocupantes, paupérrimos podríamos decir. Y esas fueron advertencias ya planteadas por la Comisión de la Verdad y Reconciliación ya en el año 2003. ¿Qué ha pasado desde entonces? Conversamos con Beatriz Albajart, ex integrante de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, precisamente la CBR, para que nos contextualice un poco de qué punto del país estamos hablando, donde lamentablemente pues hemos recibido sorpresivamente una noticia tan espantosa como esta. Beatriz, buenas noches, ¿cómo está usted? ¿Cómo está, Enrique? Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de poder compartir con los televidentes y recordar lo que fue Sendero Luminoso y el latrocinio que cometieron en nuestro país en los 20 años que nos tocó investigar justamente en el informe de la Comisión de la Verdad. El informe precisamente en ningún momento escatimó, como usted señala, la responsabilidad central del terrorismo en el azote que vivió el país. Cuando hablamos del Braem, efectivamente, ¿de qué, digamos, situación es la que estamos hablando? ¿Y en qué hemos fallado desde entonces para aplicar recomendaciones que, como reitero, pues estamos hablando de una situación realmente deficiente en términos sociales de lo que viven estos peruanos en ese punto del país? Bueno, en primer lugar, como bien señalas y lo señala el informe de la Comisión de la Verdad de manera enfática, que solamente basta con leer las conclusiones, que son una forma resumida de leer el informe, Sendero fue el principal perpetrador de las violaciones de los derechos humanos. El principal, fue el culpable de la lucha armada que llevó adelante sin tener en cuenta la individualidad de las personas, con el menor respeto a la vida y obviamente con el menor respeto a los derechos humanos. De hecho, la Comisión de la Verdad sentencia a Sendero Luminoso como un genocida que llamaba al precio de sangre, a la lucha por la sangre, que el costo para acceder al poder iba a costar millones de vidas y que no importaba con tal de lograr el objetivo. Ha menospreciado la vida, ha dejado a la población a la que ellos decían que iban a defender, la vejaban con una insanía incalculable, no solamente con ejecuciones, sino obviamente atentando contra la psiquis, las emociones, las culturas, las costumbres, porque no les importó en verdad las poblaciones para lograr el objetivo final, que era llegar al poder a través de la lucha armada. Entonces, ese Sendero Luminoso, y eso es a lo que no queremos regresar. Estás haciendo alusión al Movadef. Y aquí hay que decir algo muy cierto. Efectivamente, Sendero Luminoso fue derrotado militarmente, pero políticamente no. El pensamiento Gonzalo sigue. Ese pensamiento radical, extremista, maoísta, que lleva al extremo y que generó una respuesta obviamente inusitada por parte del Estado, que no conocía el fenómeno y que tampoco las autoridades en su momento tuvieron la responsabilidad de revisar realmente cómo era la situación para evitar que las Fuerzas Armadas tuvieran que encargarse del problema. Y claro, con una, podríamos decir, una determinación que si las cosas salían bien era un triunfo del gobierno y si las cosas salían mal, que las Fuerzas Armadas se encarguen. Eso también ha sido un tema de responsabilidad que está registrado en el informe. Pero vamos, estamos hablando de que el informe ha sido presentado en agosto del año 2003, como bien señalas, y que ha pasado muy poco.
muy poco. De hecho, sale el Movadef, aparece el Movadef hace ¿cuánto? 8 años más o menos. Y a propósito de este movimiento, que no es otra cosa que Sendero reconvertido, pero con el mismo pensamiento Gonzalo, salen reporteros como usted, bueno, en mi época también tuve la posibilidad y el privilegio de poder estar también en medios, y preguntábamos a los jóvenes, ¿no es cierto?, ¿quién era Abimael Guzmán? No saben. Los jóvenes no saben quién es Abimael Guzmán. Y eso es algo grave. Porque Abimael Guzmán es el peor terrorista, es el perpetrador de las mayores insanías y del mayor dolor a nuestro país. Y eso es algo que los jóvenes tienen que saber y lo tienen que estudiar en los textos escolares, porque no podemos regresar a esa vida de terror. Y eso es algo que se tiene que decir con autoridad, porque no se trata de un grupo de comisionados que decidieron simplemente dibujar las cosas o maquillar la situación. Están los miles de testimonios de las víctimas de Sendero Luminoso que están registradas en... Y fueron efectivamente sesiones bastante dramáticas las de la recolección de los testimonios y, por cierto, como usted señala también, el informe final de la Comisión de la Verdad también, digamos, aludió a los abusos entre actores del Estado. Todo eso ocurrió con la responsabilidad principal de Sendero Luminoso, pero... interpretando esto en la situación actual, con este grupo, que como vemos es una decisión, digamos, ahora hay cierta confusión al parecer sobre qué cosa es una cosa y qué cosa es lo que está en el Braem. No, es lo mismo, y es lo mismo que está en las cárceles, señores, porque en las cárceles aún existen sentenciados por terrorismo que son de la facción Proseguir, que es lo mismo que los Quispe Palominos, solamente que los Quispe Palominos están afuera. Y efectivamente, hoy por hoy, como requieren obviamente de recursos, son el brazo armado del narcotráfico. Y no es de ahora, es de antes. O sea, los famosos mochileros que acompañan, y tú los ves caminando por los Andes, porque yo trabajo también en la zona andina, ¿no? Y cuando subes de Huanta arriba y Ayacucho y comienzas a entrar a la zona del Braem, los ves y lamentablemente son zonas, que es parte obviamente del problema que tiene que atender el gobierno que asuma el poder ahora en julio de este año, es este tema de la mirada inclusiva, es este tema de políticas públicas que sean inclusivas, que reconozcan que somos un país multiétnico, pluricultural y multilingüe, que tenga el tema de la interculturalidad muy presente. O sea, las costumbres, las formas de vivir de la zona urbana, ¿no es cierto?, no necesariamente se condicen con las costumbres de las zonas rurales. Y no hablemos de las andinas, porque también tenemos las amazónicas. Y las amazónicas son las que tienen la mayor brecha social que se tiene que atender. Así es. La andina también, pero la amazónica es impresionante. Fíjense ustedes, en la zona de Loreto existen comunidades, en el Morona, por ejemplo, en donde el índice de desarrollo humano está por debajo de los índices de la África subsahariana, hoy, en el año 2021. Y son poblaciones a las que se tiene que atender, por lo tanto, es importante esta mirada inclusiva y lo que decimos en la CDR como consecuencia de nuestro mensaje para la reconciliación. Nuestro país necesita un nuevo pacto político de refundación. Y es una refundación entre el Estado y los ciudadanos entre sí. Sin duda. Para evitar este tema de brechas y este tema de odios, resentimientos que lamentablemente hoy por hoy estamos visualizando. Es como volver a repetir una película que ocurrió hace más de 20 años atrás. Muy bien, muchas gracias Beatriz Albajar por compartir estas reflexiones esta noche, en estas noches tristes en realidad que tenemos que vivir. Vamos rápidamente a saludar a Carlos Neuhaus. Yo quería, precisamente es un tuit de Rubén Vargas, el exministro del Interior. Dice: cifras rápidas del Braem, acceso a internet en Chungui, 2.6% de la población. Oroncoy sin agua potable. Santillana, 63% de niños con anemia. Vizcatán, 56%. Vizcatán, que es obviamente el corazón de lo que estamos hablando, de habitantes sin servicio de salud. 450 toneladas métricas de cocaína anual. Esa es un poco la situación que vive. Los reporteros que hemos podido a lo largo de los años visitar también todas estas zonas en operativos de interdicción y demás, también, como decía Beatriz Albajar, hemos podido ver de primera mano cómo estamos ante un país
abandonado en buena medida, ¿no? O zonas realmente en abandono de nuestro país. Ahora sí le damos la bienvenida a Carlos Neuhaus, nuevo integrante, jale importante sin duda, del equipo técnico de Fuerza Popular, diría de los jales realmente más relevantes de Keiko Fujimori con Luis Carranza y, si se quiere, Pedro Cateriano probablemente. Carlos, gracias por estar con nosotros. Usted ha recordado que nunca ha sido simpatizante del fujimorismo. ¿Qué lo motivó a tomar esta decisión? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Realmente yo no pensaba estar en esta situación, más aún no pensaba, no he estado en el proceso electoral. Obviamente yo pertenezco al PPC, los he apoyado en la medida de mis posibilidades, pero no he sido, y además por la pandemia, no he estado activo como en otras épocas y la verdad, nosotros nunca hemos votado. Recordamos claramente que nuestros dos líderes, Felipe Osterling y Ramírez del Villar, estuvieron con prisión domiciliaria, digamos, por el autogolpe del año... Víctimas del autogolpe. 93, pero hay que perdonar y además dicen que perdonar es divino, ¿no? Y los que somos, los que creemos en Dios, nos arrepentimos de nuestros pecados y Dios nos perdona. Ahora, yo le hago ahí la pregunta, Carlos. ¿Usted cree que Keiko Fujimori se ha arrepentido de sus pecados, por ponerlo en esos términos? Mire, yo la oportunidad que he conversado con ella, mirándola a los ojos, estoy 99.9% convencido que así es. Además, como Cecilia Taid, que es parte del grupo que nos hemos incorporado, Cecilia dice, Keiko tiene dos mochilas que tiene que dejar como eliminar y dejar como legado a sus hijas un excelente gobierno. La primera es la de su padre, donde ella no participó para nada en ese proceso, o sea, no, además era muy chica y joven, muy joven cuando su padre dejó, ¿no? Y la actitud que no colaborativa que tuvieron en el último congreso que se eligió en el año 2016, ¿no? Perdió pues 44.000 votos y bueno, no rompió las calles ni hizo nada, pero no procedió como debía haberse procedido y yo he sentido en ella un arrepentimiento y de eso, y tiene el reto de desagraviar el nombre de su familia y en ese sentido y dejarle un legado a las hijas para que se sientan orgullosas de su madre. 3 prisiones preventivas no es poca cosa, ¿no? Para que te arranchen de tus hijas y de tu marido, pues no es poca cosa. Y hay mucha gente que ha sufrido y sufre prisiones prácticamente sin ser condenados y son pues dejados, ¿no? En su libertad. Yo entiendo y primeramente la gente que la apoya en el Congreso, que Podemos, muchos de los partidos que han competido contra ella han manifestado su interés en apoyarla y lo van a hacer de manera efectiva en el Congreso. Entonces va a poder tener un Congreso, digamos, que pueda haber una mayoría no contundente ni aplastante, pero una mayoría significativa que permita gobernar, ¿no? Y eso, si en el otro caso podríamos enfrentarnos a un caso similar, ¿no? Que un presidente sin mayoría en el Congreso, pues realmente la va a tener bastante complicada. Ahora, usted por supuesto es reconocido y más con la experiencia de los Panamericanos como un gestor y pienso en digamos, algunas máximas
que ha tocado Luis Carranza recientemente, incluso cuando estaba en el BID, es decir, la urgencia de un cierre de brechas que pasa por el tema de infraestructura y de logística, ¿no? Temas fundamentales para poder de alguna manera recuperar el ritmo económico. ¿Cómo observa usted la que debería ser la filosofía de ese próximo gobierno? Mira, Enrique, Lucho Carranza creo que ha sido el ministro más exitoso, donde el nivel de pobreza se redujo tremendamente y donde el Perú creció de una manera más importante en su historia. Lucho yo lo conozco también desde prácticamente cuando se inauguró en la cartera de Economía, ¿no? Es una persona, y en reuniones he tenido la oportunidad de tratarlo, no en esta etapa porque recién me incorporo, pero Lucho es brillante. O sea, yo no conozco una persona con la mente tan clara y las ideas tan claras y que no sea Lucho. Además, tiene una sensibilidad social muy importante. No es que una persona que te bota los números y listo, ¿no? Entonces, el pedido que me han hecho a mí es que buscar los sistemas más modernos para contratar de la manera más eficiente, más transparente, ¿no? Y que las obras, una vez que se empiecen, no se paren. O sea, eso lo logramos en los Juegos Panamericanos, donde no solamente las obras no se pararon, el costo de los Panamericanos fue bastante menor al que nos habían presupuestado. O sea, yo me acuerdo que el plan maestro daba 5.000 millones de soles sin IGB. Nos lo bajaron a 4.300 millones con IGB y lo hicimos por 3.800 millones con IGB. Entonces, y devolvimos al Tesoro 400 millones de soles que sirvieron, por ejemplo, para hacer las pistas en Villa María del Triunfo y el Ministerio de Transporte pudo hacer otras obras con el dinero que nosotros entregamos. Y todo eso lo hicimos en 2 años, 10 meses. Ninguna obra se paró, no tuvimos ninguna impugnación, se acabaron a tiempo, ¿no? Para sorpresa de muchos del exterior, ¿no? Que cuando... La idea, Carlos, sería, por ejemplo, reproducir figuras como la de gobierno a gobierno, ¿o en qué otras metodologías se está pensando? Quiero precisar que la figura de gobierno a gobierno fue una figura totalmente legal, porque nosotros contratamos, después de un concurso interno con supervisión de la Contraloría, con el gobierno de la Unión, gobierno británico, ¿no? Y eso fue para la gestión. O sea, nosotros, ninguna empresa británica ganó una licitación de obras. Hubo una que postularon, pero que no dieron la talla. Tuvimos más de 40 postores por cada obra, ¿no? Cuando en el Estado eran menos de 12 en promedio por cada licitación que se hacía antes era 1 o 2 postores, ya saben quién ganaba, ¿no? Entonces nosotros 40 y todo por plataformas electrónicas, todo una vez que se iniciaba el proceso, 0 contactos con los postores, todo era por la plataforma electrónica, todo se colgaba y bueno, obtuvimos el resultado que salta a la vista, ¿no? Y hoy día tenemos la suerte que los departamentos de la Vía Panamericana están sirviendo para delegados, claro, a las personas con la enfermedad del COVID y están siendo utilizadas para vacunar a todas las personas, en Villa María del Triunfo, en Villa Salvador, en La Videna, en fin, en el Callao también, ¿no? Entonces, eso yo creo que regresando, lo que hay que hacer es mejorar radicalmente el sistema de contratación del Estado, copiando las experiencias exitosas que existen en otros países. Canadá y Reino Unido estaban entre los 10 países menos corruptos del mundo, entre los 180 y tantos,
ellos dos están en los 10 primeros. Así es. Oiga, Carlos, ¿y cuáles son sus ideas? Porque esto está muy ligado al tema de descentralización. ¿Cuáles son sus ideas porque claro, sabemos que se transfieren miles de millones de soles y la ejecución, tanto en porcentaje como en calidad, deja mucho que desear, tiene mucho que ver con lo que usted está hablando? ¿Cuáles son las ideas al respecto? La idea es, uno, tenemos que cambiar la ley de contratación del Estado y eso se puede hacer. Ya se han hecho avances importantes porque la reconstrucción con cambios ha logrado que se mejoren algunas cosas en la legislación del Estado, pero en los primeros 100 días, 120 días que se tengan, se pueden hacer cambios muy importantes, copiando y adaptando las mejores prácticas internacionales para que en nuestro país podamos tener las grandes obras con sistemas transparentes, donde hay acompañamiento de la Contraloría de la República y también pues con algún criterio para, por ejemplo, hay obras que pueden ser manejadas a niveles municipales, otras a regionales y otras que pueden ser transversales, que son de gobierno central, ¿no? Entonces, ahí tiene que haber todo un trabajo en equipo, ¿no? Y todo un trabajo unido, ¿no? Nuestro lema era, jugamos todos, tenemos que dialogar entre todos, ¿no? Para ponernos de acuerdo, pero se puede hacer un extraordinario trabajo mejorando la ley de contratación para que las obras no se paralicen. Una vez que se empiecen, se terminan, porque las obras más caras son las que se paran, porque hay que seguir pagando gastos administrativos y cosas por el estilo. Entonces, tenemos que tener mucho mejores leyes y el acompañamiento de la Contraloría General de la República, a quien también hay que capacitar en estos nuevos sistemas de contratación, ¿no? Sin duda. Carlos Neuhaus, muchas gracias por acompañarnos esta noche y bueno, suerte en la campaña y definitivamente lo que se va a necesitar en un futuro es un gigantesco y eficiente desatorador. Gracias por estar con nosotros esta noche en Caracas. Gracias. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Bueno, estamos hablando de la campaña, del futuro inmediato, de las necesidades del país. Volvemos a la hora con José Luis Chicoma, ministro de la Producción. No se muevan. La buena noticia es que esta semana se realizará la subasta del fondo del PAE-MIPE. Están destinados 2.000 millones de soles. Evidentemente, las MIPES necesitan una inyección de liquidez para poder recuperar su productividad lo antes posible. Lo mismo pasa, por supuesto, en otros frentes que pueden estar incluso incluidos, como los restaurantes, las pequeñas empresas y demás. Vamos a conversar con el ministro de la Producción, José Luis Chicoma. ¿Qué tal, ministro? Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Efectivamente, uno de los principales temas que demandan las micro y pequeñas empresas son créditos en estos momentos tan difíciles y a tasas que sean asequibles, que no sean tan altas como las que usualmente enfrentan. ¿Cómo va a ser este proceso de subastas? ¿Esto es con las propias entidades financieras? El proceso es similar a cuando han habido garantías estatales en el pasado a créditos, principalmente el año pasado, ¿no? Programas como Reactiva, como FAEMIPE, pasaban por un proceso similar en el cual estos fondos se ofrecían a las empresas del sistema financiero, a las entidades del sistema financiero, que van desde bancos a cajas municipales, rurales, microfinancieras, y estas a su vez ya le prestan a las micro y pequeñas empresas y evalúan caso por caso el perfil de riesgo de cada una. Sin embargo, lo bueno de estos casos de garantías es que van desde 90 a 98% del monto del préstamo, ¿no? Entonces, ahí, ministro, si me permite, la crítica que se estuvo haciendo en los últimos meses, en el año pasado, con las primeras experiencias con Reactiva y demás, decían que si bien la garantía era sumamente importante, el solo hecho de pasar por el escáner, digamos, por el perfil de riesgo de las entidades financieras, limitaba mucho a la gran mayoría de MIPES. Aquí lo que se ha hecho es subir aún la garantía. ¿Cómo hacer en todo caso para que más sean las pequeñas y medianas empresas beneficiadas? Claro, hay dos puntos importantes a resaltar ahí, porque lo que mencionas de las críticas es cierto.
muchos sintieron eso, pero este es un programa un poco más focalizado. Número uno, está dirigido solo a micro y a pequeñas empresas. Son las únicas que pueden calificar. Más similar al FAE-MIPE del año pasado que el Reactiva, donde el Reactiva podían acceder todo tipo de empresas, desde grandes hasta micro, ¿no? Y por otro lado, sí está enfocado en algunos de los sectores que fueron más golpeados por la pandemia y que lo siguen siendo, desde servicio, comercio, como restaurantes, hasta textil, confecciones, cuero, calzado y otros. Entonces, con eso aseguramos que el público, digamos que el público objetivo de empresas sea efectivamente menor, sea más acotado, y que, pero sin embargo nosotros queremos beneficiar a un número muy alto de empresas. Estamos hablando de 150,000 micro y pequeñas empresas que podrían estar siendo beneficiadas por este programa de garantías. El otro tema es si la garantía hasta 20,000 soles, para préstamos hasta 20,000 soles es del 98%, y entre 20,000 y 60,000 es del 90%. Ahora, ¿por qué esa distinción? Justamente para beneficiar a las más pequeñas dentro de las micro, las que justamente son las más vulnerables. Gran parte del tejido empresarial ha sido muy afectado por la pandemia, todo el tejido empresarial en Perú y en todo el mundo, de hecho. Pero las más vulnerables definitivamente han sido las microempresas. ¿Cuál es el perfil de las empresas que van a poder acceder a estos créditos, ¿no? Insisto, cuando tienen que pasar efectivamente por esta evaluación inevitable, por decirlo así, ¿no? del sistema financiero, ¿cuáles son las que van a pasar? ¿Cuáles son las que van a tener, digamos, la seguridad de poder acceder a esta importante ayuda? Sí, eso depende de las características de cada empresa y del perfil de riesgo de cada empresa, ¿no? Nosotros lo que ponemos son las bases. La base más importante, como dije, son las garantías y las restricciones, que solo sean micro y pequeñas empresas, que provengan de este grupo de sectores que son los que han sido más afectados, no solo por una caída en las ventas, sino también que han sido afectados de alguna manera por las restricciones que se han impuesto para el control de la pandemia, como los restaurantes, ¿no? O haber sido muy afectados por la demanda interna y restricciones, como el sector textil confecciones, ¿no? Que ha sido afectado en sus centros de venta, en los conglomerados, ¿no? Que han sufrido restricciones para poder realizar sus ventas, y también porque hubo una disminución en la demanda interna, en el gasto de cada hogar en promedio, que bajó mucho lo que gastaba, no en porcentaje con respecto a la ropa, sino en el gasto que le destinaba en términos de soles, ¿no? De cuántos soles le destinaba a comprar ropa el año pasado. Todo eso bajó. Entonces son los sectores más afectados y por eso requieren ayuda. Ahora, no solo tenemos el FAE-MIPE, hay en las siguientes semanas estamos lanzando el programa de emergencia empresarial, que ayuda a las MIPES en algunos de los temas más fundamentales que han surgido por esta pandemia. Uno de ellos es la digitalización. Cuando hablamos con los gremios de micro y pequeñas empresas, con los mismos emprendedores, empresarios, muchos ven una gran oportunidad en la promoción y las ventas que pueden realizar a por canales online, en línea, ¿no? Pero a la vez ven muchas restricciones para acceder a estas plataformas, a tener una plataforma de pagos eficiente, segura. Entonces, estamos haciendo un apoyo con fondos concursables para micro y pequeñas empresas, MIPYMES digitales, que puedan de esta manera obtener fondos no reembolsables que les ayuden mucho a dar este salto digital, que ya no es una opción en estos tiempos de pandemia, sino un requisito para poder seguir creciendo. La aceleración digital es lo que estamos viviendo como una de las tantas consecuencias de la pandemia. Hablaba usted de los restaurantes y claro, es un rubro absolutamente fundamental para el Perú, no solamente en términos de creación de empleo, sino emblemático en lo que significa en otras cadenas de valor como el turismo. ¿Qué se espera en términos de recuperación para un sector tan entrañable, como digo, y a la vez tan golpeado? Sí, bueno, el sector de restaurantes y justo con lo que mencionaste, Enrique, el sector turismo han sido los más golpeados
en el Perú y a nivel global, ¿no? Las restricciones que se han dado en todo el mundo para los espacios cerrados los ha golpeado de sobremanera. Nosotros las restricciones en un momento, en el 2020, cuando recién estamos familiarizándonos con el virus, ¿no? Había mucho temor de los consumidores, de los clientes para ir a los restaurantes, que ha ido cambiando en Perú y en todo el mundo a lo largo de este último año. Y aparte hubieron, como en el caso peruano, al principio cuarentenas muy estrictas. Los restaurantes pasaron alrededor de 49 días totalmente cerrados el año pasado, sin opción de atender en salón, sin opción de atender por delivery ni recojo en tienda, y eso se extendió a mayores restricciones por más meses, ¿no? Este año han habido menos restricciones, aunque sí han habido restricciones que los han golpeado, definitivamente, en especial a principios de la segunda ola en febrero, por lo que este año sí prevemos que haya una recuperación, no total, definitivamente no se va a llegar a los niveles del 2019. El 2019 es un año referente, pues, claro, para muchos de los sectores de cuándo vamos a regresar a los niveles de venta del 2019. En el sector de restaurantes y turismo es un poco más difícil la situación. ¿Cómo está caminando el tema de las terrazas, ministro? Que hemos visto de todas maneras que se ha adoptado una costumbre que, por cierto, es muy saludable y puede ayudar a que las personas se sientan más seguras, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Como en muchas ciudades del mundo, ahora estamos promoviendo con el liderazgo del Ministerio de Vivienda, con el apoyo de Produce, con el espíritu emprendedor de los dueños de restaurantes y con el apoyo de las municipalidades más proactivas, el tema de las terrazas. En abril habíamos contabilizado 42 pilotos, a fines de mayo esperamos que hayan 335, y a fines de año, en un escenario conservador, 3.700 pilotos de terrazas gastronómicas. Es importante, como mencioné, ese apoyo que dan las municipalidades. Nosotros las promovemos en todo Lima, en todas las regiones, en nuestros viajes. La ministra de Vivienda lo hace, yo también. Yo he tenido la oportunidad de estar promoviéndolas con alcaldes muy proactivos de varias regiones, en Cusco, en Huanchaco. Acá hay muchos alcaldes que han tomado el liderazgo, como el alcalde de Lima, de Magdalena, de Lince, de Miraflores. Entonces, importa muchísimo. ¿Por qué? Porque los alcaldes y sus equipos son los que conocen las características, del sector de restaurantes, de sus distritos, pero también las características especiales de cada esquina, de cada vereda, de cada calle, y los espacios donde pueden hacer estas terrazas de manera segura, que no obstruya el tráfico peatonal ni vehicular, pero que sí le brinde la oportunidad a los restaurantes de ampliar sus aforos, sus posibilidades económicas en estas etapas tan difíciles, y también que sea una nueva forma de integrarnos con la comunidad, ¿no? Usar espacios públicos de manera responsable y abierta, creo que le va a dar otra cara a la comunidad en todo el país, a las ciudades, y va a ser también un legado futuro. Son medidas temporales, pero no dudo que los alcaldes también más proactivos y visionarios van a querer mantener... Podría ser efectivamente una buena consecuencia. Para terminar, ministro, en julio se adjudica el proyecto del Parque Industrial de Ancón. Entiendo que es un proyecto bastante importante. Cuéntenos, por favor, las características. Rápido. Sí, dos cosas ahí importantes. Es uno de los proyectos más grandes, el primer parque industrial de esa envergadura en Perú, $750 millones. Vamos a conocer al ganador en julio, efectivamente, y es parte de un proyecto más amplio, la Ciudad Bicentenario, que tiene muchos aspectos ahí ambientales y de vivienda, que ya los estamos también trabajando con otros ministerios y organizaciones. Y esto es parte de una cartera más amplia de parques industriales que estamos impulsando. Son 17 parques industriales adicionalmente al de Ancón, que implican una inversión de $710 millones. En total, para todo el portafolio, lo venimos impulsando en varias regiones del país. Y aparte, una característica muy interesante, que son los parques industriales del futuro, son parques ecoindustriales, donde se aplican principios de sostenibilidad ambiental, de economía circular, algo fundamental para nuestra manufactura, nuestra industria.
tiene que ser sostenible para que tenga futuro a nivel nacional y a nivel global. ¿Qué características ofrece Ancón en ese sentido? Ancón es uno de los espacios, digamos, más grandes en el cual se puede hacer un gran proyecto que combine varias aristas, desde la parte industrial a también una parte ambiental que esté totalmente complementada, inclusive una parte de vivienda, entre otros aspectos. Y bueno, es de las zonas más amplias que puede tener mucha conectividad con el resto de la ciudad. Entonces, en ese sentido, brinda muchas características que son fundamentales para un proyecto de esta envergadura. Perfecto. José Luis Chicoma, ministro de la Producción, gracias por traernos estas novedades. Esperemos que ese FAE o ese PAE-MIPE salga, pues, como decían, como cañón. Gracias por estar con nosotros, porque es necesario. Vamos a ir a una pausa y regresamos con Pedro Franque, integrante del equipo técnico de Perú Libre, a quien muchos, por cierto, extrañamos en el debate del último fin de semana. Volvemos. Lo decía antes de la pausa, muchos nos hubiera gustado ver debatir a Pedro Franque con Luis Carranza en el debate de este fin de semana. Esto lamentablemente no se dio, pero seguramente Pedro Franque va a poder compartir con nosotros varias de sus interesantes ideas, integrante del equipo técnico de Perú Libre. ¿Cómo está, Pedro? Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Encantado de estar con ustedes, a tu servicio. Lo estoy escuchando un poquito lejos. Tenemos a ver... Ahí me escuchas. Ahora mejor. Sí, perfectamente. Ya. Fuerte y claro. Ok. Bueno, Ya. Lo primero, Pedro, ¿por qué no estuvo usted en el debate del domingo? ¿Por qué fue el señor Juan Pari a hablar de economía y no Pedro Franque? Bueno, fue una decisión del equipo de campaña. Yo creo que Juan Pari hizo muy bien en poner el énfasis en cómo apoyar a la agricultura, en cómo apoyar a las pequeñas empresas con una visión provinciana del sur del Perú, que creo que pocas veces se escucha a nivel nacional y en Lima. Yo creo que el Perú necesita escuchar esas nuevas voces que vengan de las verdaderas bases del Perú. Bien, entonces con lo que usted me dice, puedo, digamos, cotejar o colegir que Juntos por el Perú está correctamente ensamblado con Perú Libre. ¿Con el Bueno, nosotros estamos colaborando en la campaña, efectivamente, tal como se ha establecido a nivel político, con Verónica Mendoza, y efectivamente nosotros estamos comprometidos porque pensamos que el Perú necesita un cambio. Ya basta de tener las mismas políticas económicas, la misma corrupción. Hace falta un cambio para que los pobres del Perú, los olvidados del Perú, los nadie del Perú tengan pues un Estado que realmente los apoye, piensen en ellos, les dé educación, les dé salud, recupere nuestras riquezas naturales en beneficio de los peruanos. Vamos a hacer énfasis en esos detalles ahora mismo, pero permítame entonces salir de este tema. ¿No está ocurriendo que el partido del señor Cerrón o la gente del señor Cerrón los esté bloqueando a ustedes de alguna manera? Yo no he sentido nada de eso, no he visto nada de eso. Conforme. No me parece que sea correcto. Conforme. A ver, usted me dice, ustedes marcan una diferencia. Yo, insisto, me hubiera gustado mucho ver el debate entre Franque y Carranza. ¿Qué responde a las propuestas que pudimos escuchar de Carranza este fin de semana? ¿Dónde están las equivocaciones y dónde ustedes harían las cosas de manera distinta? Bueno, yo creo que el señor Carranza ha mencionado una serie de programas que los ha repetido porque los ha dicho Keiko Fujimori, pero él sabe perfectamente que muchos de esos programas se implican en un tema de financiamiento sumamente serio. Solo lo que dijo de 65, que está mal calculado, con malas cifras, implicaría 9.000 millones de soles, y no dice absolutamente nada de cómo recuperar nuestras riquezas naturales, nuestros minerales. El cobre ahora está a 4.70 las libras. Las empresas transnacionales mineras van a ganar por eso, solo en cobre, 9.000 millones de dólares adicionales, sin invertir nada, sin una tecnología nueva. Y lo que nosotros queremos es que ese dinero se invierta en la educación y en la salud de los peruanos, para que a nadie le falte oxígeno, a nadie le falte una cama UCI, a nadie le falte una atención de salud de los niños, que hoy muchas veces no tienen atención porque nuestro sistema de salud está totalmente colapsado. Los niños van a colegios que no tienen agua potable ni luz en las zonas rurales.
Entonces me parece que hay enormes deficiencias en estos derechos sociales básicos, mientras hay una enorme concentración de la riqueza y expoliación de nuestras riquezas. Y sobre ese tema esencial, el señor Carranza no dijo nada sobre cómo promover la agricultura con mejores caminos rurales, que mejores obras de riego, con darle crédito a los campesinos. El señor Carranza no dijo nada. Entonces me parece a mí que el énfasis que tiene el profesor Castillo es precisamente en apoyar a quienes nunca han tenido apoyo del Estado, a las microempresas que nunca han recibido un crédito y más bien trabas del Estado, a los agricultores que tienen que sacar sus productos por unos caminos infames y que no se les hace una pequeña obra de riego, no se les da un crédito. Ese es nuestro empleo para la gente. Para profundizar en el tema minero, ¿cuáles serían las propuestas en términos de lo que habría que hacer entonces con la minería? Efectivamente, el cobre está, digamos, en precios récord. Los mineros, por supuesto, dicen que esa figura de 70-30 a la que alude Castillo, de 70% de utilidades que se van afuera y solamente el 30% se queda acá, ellos dicen que es prácticamente invertida, que lo que se queda acá entre impuestos y además reinversiones se acerca o supera más bien el 70%. ¿Cuál es la propuesta en términos de minería para incrementar esos ingresos? Mira, hay dos temas esenciales. El tema esencial es que hay que recuperar esa riqueza para el Perú. Una forma posible es modificar las regalías que se cobran en el Perú para que pasen a ser sobre las ventas y no solo sobre las utilidades operativas. Otro mecanismo posible es el que ha aprobado la Cámara de Diputados de Chile, que ha dicho cada vez que el cobre supera los $4, y ahora está en $4.70, cada vez que el cobre supera los $4, el 75% de ese diferencial de precios va a ir para el Estado chileno. Y los chilenos lo están discutiendo y nosotros tenemos tanto cobre como ellos. Entonces yo creo que hay fórmulas, algunas basadas en las regalías, otras basadas en un impuesto a las utilidades extraordinarias, a sobreprecio extraordinario que existe en estos momentos, que son, creo, las ideas centrales para poder recuperar esas riquezas para el Perú. Pero déjame decirte algo más, sí, que es, no solamente es un tema económico, sino también es un tema político. ¿Por qué? Porque hace, desde nuestro punto de vista, un diálogo nacional descentralizado en todas las regiones, donde sea la propia población del Perú la que opine y se comprometa con una nueva forma de trato con la minería, tanto en la parte económica como en la parte ambiental y social, para que de esta manera no solo estemos recuperando esas riquezas para el Perú, sino que se dé estabilidad, condiciones de juego en las cuales la gente pueda volver a confiar al Estado y evitar estos conflictos sociales que tantos muertos nos han costado en los últimos años. Bien, Carranza habla de generar mayor competencia en el sistema de pensiones. Su preocupación parece ir por el lado de ampliar, en todo caso, la base y, como repito, generar mayor competitividad. Ahora mismo las AFP pues están en una suerte de cuerda floja. ¿Cuál es la propuesta de Perú Libre al respecto? Bueno, pero habría que recordar primero que el señor Carranza ya fue ministro de Economía 2 veces. Y habría que recordar además que el señor Carranza es funcionario, dirige una administradora de fondos que recoge 1.400 millones de dólares de las AFPs. Entonces, no extraña nada que el señor Carranza defienda el sistema de AFPs y inventa cualquier pretexto para sostener ese sistema, cuando todos sabemos que las AFPs lo que han hecho es cobrar comisiones abusivas año tras año en el Perú, negándole condiciones adecuadas para los afiliados. Yo soy uno de ellos, invirtiendo nuestra plata en el exterior en vez de que se invierte en el Perú. El tema esencial es que tenemos que tener un nuevo sistema de pensiones que sea universal, que sea equitativo. ¿Se va a cerrar el anterior o se va a modificar? O el actual, bueno, mejor dicho. Todo esquema implica una reforma, porque los que ya tienen pensiones tienen que seguir teniendo una pensión, y los que ya han acumulado un dinero en las AFPs no pueden perder ese dinero de la noche a la mañana. Ese dinero tiene que respetarse los que tienen sus fondos en la AFP. Cualquier sistema de reforma de pensiones tiene que enganchar el presente con el futuro, ¿no? Y queremos tener un mejor sistema de pensiones, pero ese sistema de pensiones no puede pasar de ninguna manera por desconocer los derechos, ¿no es cierto?, de los ahorros y de pensiones de los que ya han trabajado durante muchos años, ¿no? Entonces yo creo que ningún sistema de pensiones, yo creo que en el mundo puede hacer tabla rasa y desconocer los derechos
de los que han aportado. Esos derechos tienen que respetarse, ¿no? Escrupulosamente. Y que no se vaya, por supuesto, a afectar ese dinero, ¿no? Efectivamente, ¿no? El dinero de los que tienen en AFPs y de los que tienen un derecho en un sistema de pensiones como la ONP, que es otro gran tema en el cual efectivamente el Estado los ha tratado muy mal, les ha negado pensiones a los que tienen 19 años de aporte, algo que es inconcebible a mi juicio. Esos temas de injusticia deben corregirse, pero los derechos pensionarios tienen que ser escrupulosamente respetados. Una última, Pedro. Acabamos de hablar hace algunos minutos con Carlos Neuhaus, que se ha sumado a la campaña de Fuerza Popular, y parece que por ahí el énfasis va por el tema de infraestructura, reforma de contrataciones. ¿Cómo observa de todas maneras esta parte Perú Libre en una necesidad? Usted acaba de hablar incluso de los paupérrimos caminos que tienen en muchos casos miles de agricultores en el país. Por supuesto, nuestra propuesta incluye un fuerte impulso a la inversión pública, como tú dices, en caminos rurales, en carreteras, en obras de riego, y efectivamente eso requiere una reforma mejora del sistema de contrataciones, hay que mejorar sustancialmente la gestión pública en las unidades ejecutoras, establecer unidades ejecutoras, digamos, especializadas, de excelencia, para la ejecución de obras de infraestructura de distinto tamaño y especializadas en los distintos tipos de obras que existen en el Perú, porque esto requiere una especialización y dar un salto en la calidad de la gestión pública, estableciendo desde luego que no se pueden repartir los cargos al allegado a X, Y o Z personas por amistades, por compadrazgos o por corrupción. Hay que desterrar completamente la corrupción en las obras públicas. Pedro Franque, muchas gracias por estar con nosotros esta noche en Cara a Cara. Ojalá tengamos tiempo además de seguir conversando antes de la segunda vuelta. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, encantado. Buenas noches. Gracias. Bien, vamos a ir a una pausa, regresamos con lo último. Gracias por acompañarnos esta noche en Cara a Cara. Nos vemos mañana con el intento siempre de acercarnos al análisis de esta realidad compleja y múltiple, por supuesto, de nuestro país. Sigan con En Pared. Nos vemos mañana. Adiós.